Bendiciones, grupo de oración y milagros. Continuamos con nuestro tema Apocalipsis. Y antes de empezar, Padre Celestial, es hora que nos preguntemos, Señor, si estamos preparados espiritualmente para recibir bendiciones a través de compartir este hermoso libro. Si somos humildes como Job, que dijo: enséñame todo lo que yo no veo. O como Juan, que estaba preso en la isla de Pasmos, pero eso no impidió que él volara en el Espíritu para recibir las palabras de Jesús, libre de toda atadura. Señor, permítenos en nuestra isla de restricciones prepararnos para volar en el Espíritu, libre de toda atadura. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. En el Apocalipsis 1:1 dice que este libro es la revelación de Cristo. Nos muestra al verdadero Cristo y trata solo de Él. En los evangelios vemos a Jesús sirviendo y sufriendo. En el libro de los Hechos lo vemos resucitado, vivo para siempre, obrando a través de nosotros su iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 dice la palabra de Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Este Cristo no es el que conocemos, no es el niño del pesebre ni el maestro caminando, enseñando, sanando, resucitando, o el reo de muerte, la triste figura en esa cruz, humillado. No, este Cristo es Dios, Dios Hijo, el Cristo glorioso, potente, lleno de dignidad y honor, el sacerdote patriarcal con poder y autoridad. Y hablaba en medio de los 7 candeleros. Los 7 candeleros son sus iglesias de ese tiempo. Hoy día, cada iglesia es su candelabro, como el Espíritu Santo como aceite. Y nosotros, los pabilos encendidos en todo tiempo. Apocalipsis 1, versículo 13. Su ropa ya no es el lino que conocemos, es algo que no se puede describir. Simboliza dignidad, honor, sacerdote, juez. El cinto de oro sobre su corazón simboliza sumo sacerdote, realeza que se presenta juez de toda la humanidad para presentarlo al Padre y obtener perdón en favor de los que creyeron en él. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14.
Su cabeza y sus cabellos blanco como nieve, Omenbipa, significa sabiduría, patriarcal, paternidad, naturaleza divina, santidad y pureza completa. Lo dice en Isaías 1:18 para nosotros, que si somos como carmesí rojo, nos acercamos a Él y somos como blanca lana, limpios. Sus ojos como llama de fuego, significa inteligencia, omnisciencia, emite continuamente destellos, vista clara, penetrante que juzga y refina, y es insoportable a los impíos. Lo dice en Hebreos 12:20 para nosotros, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Apocalipsis 1, versículo 15. Sus pies refulgentes como un hierro metido al fuego, brillante. Es el tremendo poder con que Cristo pisotea y consume a sus enemigos. Apocalipsis 1, versículo 15. Su voz como estruendo de muchas aguas, como la catarata de Iguazú, pero multiplicado. Imagínense. Apocalipsis 1, versículo 16. En su diestra 7 estrellas. Cristo tiene en su mano poderosa, en lugar seguro, a sus iglesias. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, que es su propia palabra activa y poderosa, que juzga y ejecuta. Es la que juzgará a los rebeldes. Y esto está para nosotros en Juan, capítulo 12, versículo 48, dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí la palabra ya no es la tierna para convertir, no, es juzgar. Su rostro como el sol del mediodía es tan potente, y así es el Cristo, el sol de justicia, la luz del mundo. Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando lo vi caí como muerto. Juan conocía a Jesús. Su cabeza ponía sobre el pecho de él y ahora se atemoriza por la tremenda gloria y majestad. Ya no era el de antes, ahora era un ser luminoso, brillante. Pero Jesús pone su mano sobre su hombro y le dio calma y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Apocalipsis 1, versículo 18, se describe como Jehová, pero aclara que es el que estuvo y caminó con ellos, murió y resucitó, el que tiene las llaves de la vida y la muerte. Apocalipsis 1, capítulo 19, versículo 19, dice así: escribe el pasado, capítulo 1, el presente, capítulo 2 y 3, y el futuro, capítulo 4 al 22. Así lo escribió Juan. Apocalipsis 1, versículo 20. Las estrellas, que habla acá, son los ángeles ministradores de las iglesias. Y los candeleros, nosotros, su iglesia, la luz del mundo. Las iglesias, las 7 iglesias que habla, son en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, dice la iglesia de Éfeso. Significa deseo ardiente. Es la iglesia apostólica, la que empezó a expandir las otras iglesias y la enseñanza de Jesucristo. Tenía un templo a la diosa Diana o Artemisa, adorada en todo el mundo, diosa de la fertilidad. La iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros, a pesar de la población tolerante al pecado. Hoy día lo llamamos una decisión personal.
o estilos alternos de vida. Yo elijo mi sexo. Y cuando esto entra en la congregación, se pone en peligro su testimonio. Aceptamos al homosexual arrepentido o al vicioso cualquiera, pero no su pecado, no con su pecado. Los creyentes de Éfeso eran activos, no haraganes. Se llevaban a cabo planes, trabajaban arduamente, a pesar de que los romanos, los judíos, los maestros gnósticos y griegos lo perseguían y lo mataban. Apocalipsis 1, 2, 14, 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La rutina del día a día enfría el amor inicial. Del fervor del noviazgo, de la luna de miel, lentamente se enfrió y crea una crisis tremenda. Así era esta iglesia. 30 años antes, puro fuego, hoy frío, que es de traición. ¿Y cómo es esto si trabajaban en la obra de Dios? Sí, en la obra de Dios, en las construcciones. Hoy día los equipos de sonido, si las luces están bien, si los colores, eso es más importante que el Dios de la obra. El Dios que obra en la vida de las personas. Ya no predicamos más, nos salimos a evangelizar. Que vengan ellos. Se enfrió tu corazón, no el de Cristo. Trabajamos construyendo un templo de 20 pisos, un terreno de 10 hectáreas, cruzadas evangelísticas, de 500.000 personas, y no hay convertidos, y menos convencidos, porque no hay piedad ni amor a las almas. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. ¿Te acuerdas de qué agujero saliste, Enriquito? Para mí. Y hoy quieres ser vanidoso. Cuidado, porque quitaré de ti el candelero. Si quita el candelero, ¿quién ministra? Ya no es Cristo, ni el Espíritu Santo de Dios. Es la persona, y un poco más tarde, el propio Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Pero si vencieres, te das cuenta y vuelves a tu viejo amor, te daré el árbol de la vida eterna. Eso es promesa. Apocalipsis 2, versículo 8. La iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Su significado es mirra, que se pone a los muertos. Eran perseguidos por los judíos opuestos al cristianismo y una población no judía leal a Roma. No podían trabajar por ser cristianos. Apocalipsis 2, versículo 9 dice, eran pobres, no conseguían trabajo, pero eran ricos espiritualmente. En Quindú, hace mucho tiempo, vi una iglesia evangélica, su templo, un frondoso mango. Sentados en el suelo, venían a pie, con sus hijos en brazos, kilómetros y kilómetros, otros en carreta, con su familia. Eran pobres, pero ricos espiritualmente. Habla de Policarpo, discípulo de Juan, que murió martirizado en la hoguera 155 años después de Cristo, por negarse a decir, César es el Señor. Entonces le dijeron, maldice a Cristo. Y él contestó, 86 años hace que le sirvo y ningún daño he recibido de él. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey que me ha salvado? Es por eso que no hay ninguna queja de Cristo a esta iglesia, ningún reproche. Apocalipsis 2, versículo 12, la iglesia de Pérgamo es la iglesia imperial. ¿Qué significado Pérgamo? Ciudadela o matrimonio mixto, que le viene muy bien por el
maridaje de la iglesia con el Estado. La iglesia y el Estado casados. A partir de la supuesta conversión del emperador Constantino a la fe cristiana, quien por decreto, la iglesia cristiana era la religión oficial. Si no eres cristiano, no trabajas. Politizaron la iglesia. Apocalipsis 2, versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. No has negado mi fe, en el cual es testigo Antipas. ¿Quién era Antipas? Era un líder espiritual cristiano, quien fue quemado, vamos a decirlo, asado vivo, metido dentro de un toro de bronce gigante, y empezaron a poner fuego, y murió asado vivo. Apocalipsis 2, versículo 14. Contra ti que tienes la doctrina de Balaam y los Nicolaitas como un tumor canceroso, y como es fornicación espiritual y carnal. Apocalipsis 2:15. Los nicolaitas son los gnósticos. No tienen en cuenta los pecados de la carne. Lo que hago con mi cuerpo no afecta al espíritu, decían. Era servir a dos señores. Apocalipsis 2, capítulo 10, versículo 16 dice: arrepiéntete como algo urgente. Cambia de mentalidad y da la vuelta. Disciplínate, porque si no vendré contra ti con la espada de mi boca, con la palabra, no a castigar, sino a enseñar una disciplina de amor, de pureza, para volver en sí. Apocalipsis 2, versículo 17. Al que venciere, le daré de comer el maná espiritual escondido en el cielo, y te daré una piedrita blanca y un nombre nuevo. ¿De dónde sale eso? De la costumbre judía. La tarjeta de invitación en la antigüedad con los judíos era una piedra blanca partida por la mitad, uno al invitado y otro al dueño de la fiesta. Al llegar a la fiesta unía la suya con el invitado y podía entrar si se acostaban. Es lo que Jesús nos dice: la mitad la tiene Jesús, esa piedrita blanca, y tú la otra mitad. Guarda tu piedra, y que tiene otro nombre. Apocalipsis 2, versículo 18. La iglesia de Tiatira, la iglesia medieval, significa actividad sacrificial. Y esta es una carta doble. La primera dirigida a propósito a Jezabel y la segunda parte a la comunidad entera por mezclarse con la gente de Jezabel. Apocalipsis 2:19 es una alabanza a la iglesia con sus virtudes, obras excelentes, con obras de beneficencia, fe de fidelidad constante a Cristo, paciencia, espíritu de perseverancia, que se mantiene en medio de las dificultades. Apocalipsis 2:20 es la exhortación contra Jezabel. La cosa era grave. La astucia muy sutil de la profetisa y seguidores, y los cristianos que olvidaban la diferencia entre comunicarse con los paganos y la comunión con ellos. Una cosa es predicar y otra cosa aceptar lo que ellos tienen. En sus enseñanzas, que seducían a los cristianos a fornicar, a una relajación moral total y la idolatría, con la excusa de que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por tanto, Dios perdona todo. Mentira. Apocalipsis 2, versículos 21, 22 y 23 es una advertencia. No quieren arrepentirse. Entonces, lo castigaré con enfermedad y a sus hijos heriré de muerte, para que sepan que yo soy el omnisciente, el que todo lo sabe. Apocalipsis 2, 24 son las promesas. Yo te daré autoridad
si vences a Jezabel sobre las naciones, autoridad sobre las naciones, y te daré la estrella de la mañana. Él es el pastor con vara de hierro, con firmeza después del arrebatamiento, con poder que le obedecerán por agrado o a la fuerza. Pero sin embargo Él nos dice que nos dará esa autoridad y que nos dará el lucero. Es una participación de la gloria de Cristo resucitado. Nos dará su gloria si vencemos al pecado. En el capítulo 3 de Apocalipsis 1 tenemos y la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma. Su nombre significa los que escaparon. Dice esta: escribe el Espíritu Santo y Cristo. El Espíritu Santo para dar vida y reanimar a los que quedan con cierta vida, así como para derribar las estructuras que se han quedado fosilizadas. En el estado general, Sardi estaba viviendo de las glorias pasadas, de recuerdos antiguos. En lo eclesial, vanas, carentes de vida, muertas. Por fuera, con corbatita y traje. Exteriormente, no aparecía nada reprochable. Una iglesia pacífica, con la paz de los cementerios. Gozaba de una buena reputación que no se merecía. Apocalipsis 3, versículo 2 dice: sé vigilante, despierta, epad, obedece. La verdad cristiana que has oído cuando creíste en Cristo Jesús vuelve a los fundamentos de la fe. Apocalipsis 3, versículo 3. Acuérdate siempre que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. Por tanto, arrepiéntete. Apocalipsis 3, versículo 4, habla de vestiduras blancas que significan apartados para Dios y hecho puro por Él. Apocalipsis 3, versículo 5, el honor futuro a la vida eterna es la promesa y que tu nombre esté en el libro de la vida y Jesús será tu abogado frente al Padre. Apocalipsis 3, versículo 6, la iglesia de Filadelfia, la iglesia arrebatada. Filadelfia significa amigo del hermano, afecto fraternal. Apocalipsis 3, versículo 7, la llave de David representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia su reino futuro. La salvación está asegurada, pero si la cierras y no entraste, ya nadie la puede abrir. Solamente Él. El juicio y castigo es seguro. Apocalipsis 3, versículo 9, habla de los judíos, de su nación. Se postrará ante la iglesia de Cristo y reconocerán que Cristo nos amó porque creíamos sin ver y ellos veían y no creían. Apocalipsis 3, versículo 10, y la promesa es: te guardaré de la prueba porque guardaste su palabra con su paciencia, porque vendrá la prueba sobre el mundo. Apocalipsis 3, 11, retén tu corona, la que tienes y es espiritual. No te creas como lo hicieron los fariseos, conocedores de la ley, pero con niveles de autoridad creados entre ellos. En la iglesia de Cristo solo hay dos niveles: el pastor, Cristo Jesús, y las ovejas, nosotros, los cristianos. Repito, dos niveles: el pastor, Cristo Jesús, y las ovejas, que somos nosotros. Apocalipsis 3, versículo 12, al que venciere. Yo debo vencerme a mí mismo, a mi viejo hombre. A ese tengo que vencer. Y Él nos dará la columna de la nueva Jerusalén, nuestra residencia futura. Seremos columnas inconmovibles en que serán escritas el nombre de Dios y del templo verdadero. Será la verdadera marca, la de Jehová, la del amor. Apocalipsis 3, versículo 14. La iglesia de la Odisea, la iglesia apóstata,
significa justicia o juicio. Tenía grandes riquezas, grandes bancos, grandes comercios, una escuela de oculistas, de ojo, muchos ricos, y la carta más severa, con muchos reproches, fina ironía y delicada ternura. Apocalipsis 3, versículos 15 y 16. La tibieza es malísima. Pablo salió de lo frío a caliente. Cuando se cayó del caballo, encontró a Cristo. Agripa, que recibió la palabra de Pablo, le dijo: casi me convertiste. O sea que era tibio. Y si no eres frío ni caliente, sino tibio, dice Jesús, te vomitaré de mi boca. Le provocarás náuseas a Cristo. Un ahí, cuando no queremos ser buenos cristianos, conociendo su palabra. Apocalipsis 3:17. Eres orgulloso y soberbio por tus bienes materiales. Te dices rico, me he enriquecido, no necesito a nadie. Pero, sin embargo, eres desventurado, no bendecido, miserable, pobre en el espíritu, ciego y desnudo, no ves nada de Dios, te ciega tus riquezas. Apocalipsis 3, versículo 18. Te aconsejo, es la última oportunidad de la iglesia, un consejo de Dios, que compres de mí oro refinado, vestiduras blancas, el oro de la pureza santa, refinada con pruebas y disciplina. Ropas blancas, justicia imputada, ya juzgada, santidad de vida, de paz, de victoria y de alegría festiva. Y unge con colirios espirituales para los ojos del corazón, para apreciar el valor verdadero de las cosas. El que suministra el colirio es el Espíritu Santo. Apocalipsis 3, versículo 19 dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Debemos ser celosos de nuestra salvación y arrepentirnos todos los días de nuestros pecados. Este amor es misericordioso al castigar, no es educativo, no es cruel, sino educativo, amoroso. Apocalipsis 3, versículo 20. Llama a la puerta de su iglesia, a ti y a mí. Golpea y llama para entrar. Cristo pide hospedaje en nuestros corazones para compartir la comida espiritual. Es intimidad, es comunión con Él. Pero tú eliges, es tu libre albedrío. Abres y eres justificado y entras a comer, a compartir. Eres santificado y te da su autoridad. Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere se va a sentar al lado de Jesús en el trono celestial, lo dice acá. Al que venciere, y nos sentaremos a la derecha de Jesús, y a la izquierda estará Jesús y el Padre celestial en su trono. Finalizando, las 7 iglesias existen hoy día y siempre existirán hasta el fin, cada uno con sus luces y sus sombras. Nunca permita al Señor que nuestra iglesia, o sea nosotros, seamos esos miserables, ciegos, sin bendición, adúlteros, fornicarios espirituales, porque sucederá lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, el perro que vuelve a su vómito. Seamos sinceros y humildes de corazón para trabajar con gozo y comprometido con su iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.